Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como, cursos de griego. Estos cursos de griego, viene análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Viene también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos, donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo. Hay listas diferentes donde también los temas vienen organizados y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube. En este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital excavadigital.com. Este diccionario, excavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario, porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde esa forma concreta aparece. En esta oportunidad comenzamos con el capítulo 4 de Mateo. Mateo 4.1. Antes de realizar el análisis gramatical de hoy, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que se suscriba al diccionario digital de los exégetas, excavadigital.com, un diccionario preparado para analizar gramaticalmente los textos bíblicos y para traducirlos. Ayúdanos a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice Oseas 4.6. Las personas que no están formadas son las personas que corren más riesgo de ser engañadas por los falsos profetas. Es importante formarse. Los objetivos de este programa son 3. 1. ¿Qué me dice el texto bíblico? Se trata de hacer una exégesis correcta del texto bíblico, tratando de traducir el texto bíblico de la manera más objetiva posible. El segundo objetivo es qué quiere decir el texto bíblico, la parte hermenéutica, la parte interpretativa del texto bíblico. Para eso acudimos al método teológico, el histórico gramatical. La parte histórica está contenida en una cantidad de información que han descubierto muchos historiadores, donde se ha analizado, se ha estudiado, se ha investigado, se ha descubierto el contexto histórico, cultural,
el contexto político, social, contexto religioso del tiempo de Jesús. Todo ese compendio de información está contenido en libros, introducciones al Nuevo Testamento, libros de hermenéutica, análisis, comentarios, etc. Lo invito para que se nutra de los mismos en las diferentes librerías. La parte gramatical consiste en conocer el texto bíblico griego, que es donde se tradujo con el que se tradujo el Nuevo Testamento, pero también conocer el hebreo, que es digamos, el dialecto que utilizaban los contemporáneos de Jesucristo. El tercer objetivo, ¿qué me dice el texto bíblico a mí? La teología cristiana es una teología práctica. Si el compendio teórico que yo tengo no me lleva a una vivencia de la fe, será cualquier tipo de teología menos teología bíblica o teología cristiana. Sin más preámbulo, hoy iniciamos con el versículo 1 del capítulo 4. Entonces Jesús, o el Jesús, porque los griegos utilizan el artículo en los nombres, el Jesús fue reconducido hacia el desierto, bajo del Espíritu, ser tentado bajo del diablo. Es decir, Jesús es reconducido al desierto para ser tentado por el diablo. Y es reconducido por el Espíritu Santo. Esa es la mentalidad que hay en el primer ciclo. Jesucristo, el Espíritu me lleva al desierto para ser tentado por el diablo. De alguna manera, esta expresión, muchos dicen, bueno, pero ¿de dónde nace la costumbre? ¿Cuál es el antecedente? Bueno, es muy simple. El pueblo de Israel atravesó el desierto y fue... De alguna manera Dios los llevó al desierto porque los sacó de Egipto, los llevó al desierto donde fueron tentados por el diablo. Y después llegaron a la tierra prometida. Es un poco el parecido del texto bíblico con Moisés. Jesucristo se presenta en el capítulo 4 como el nuevo Moisés, superando incluso a Moisés. ¿Puede el Espíritu llevarnos al desierto? Pues sí, de alguna manera. Recordemos que Jesús está utilizando aquí un lenguaje bíblico. Jesús usa el lenguaje evangélico, el lenguaje del evangelio. Y es muy probable que esta anécdota o este relato, este acontecimiento que le ocurrió a Jesucristo, pues solo Jesús era testigo y Jesús le relató a los apóstoles en un momento que él fue tentado por el diablo. El Espíritu me lleva. Cuando hablamos del Espíritu me lleva, generalmente es porque siente un deseo fuerte que el Espíritu Santo lo conduce al desierto. Lo lleva a un lugar solo de oración, etcétera, pero también para que era un momento de ayuno. El Espíritu Santo le inspira un momento de ayuno, lo lleva a un momento de ayuno antes de iniciar su ministerio y obviamente en ese momento de ayuno es tentado por el diablo. Eso es tal vez el mensaje más ¿qué podríamos decir? Más bíblico que encontramos en esto. Sí nos puede llevar el Espíritu Santo a un desierto para nosotros superar la prueba de ser tentado por el diablo. Bien, este es el texto. Reina Valera dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La Jerusalén dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vamos al interlineal. En el interlineal vamos a activar la pluma. Tote, entonces, o Jesús, el Jesús, anixti, fue reconducido, istin erimon, hacia el desierto. Esto es una preposición que va unida con toda la oración, hacia el desierto. Hipo tu nefmatos, también otra preposición, bajo del Espíritu, que también va unida con el resto de la oración. Bueno, va unida al sustantivo. Pirastine, ser tentado, nada más así,
es un infinitivo, ser tentado, ¿verdad? Y luego viene hipotu diabolum, bajo del diablo. Aquí tenemos algunas cosas interesantes. Bueno, vamos a ver el parecido de Mateo 4.1 con Marcos 1.12.13 y Lucas 4.1.2. Tote o Isus anixti. Bueno, entonces Jesús, dice, fue reconducido, ¿verdad? Más Jesús, en el caso de más Jesús, en el caso de Lucas. Aquí no se menciona a Jesús en el texto de Marcos. Luego dice, istin erimon, hacia el desierto. Entonces, en el caso de Marcos, el espíritu a él echa istin erimo hacia el desierto. La gramática es parecida. Aconteció en el espíritu enti erimo. Aquí viene un poquito diferente, en el desierto, ¿verdad? Esta es una preposición que la convierte en locativo. Da lugar del desierto, hacia el desierto. Luego viene upotu pneumatos, que es bajo del espíritu. No viene exactamente aquí que digamos que es bajo del espíritu. Aquí dice el espíritu a él echa, ex vale, ¿verdad? El espíritu a él echa, y luego dice hacia el desierto. En el caso aquí, illeto, ¿verdad? Que tenemos el texto aquí, conducido, illeto, en el espíritu, conducido en el espíritu, ¿ve? Conducido en el espíritu, ¿verdad? Conducido en el espíritu, entiérimo. Entonces, conducido en el espíritu, es decir, Jesús iba guiado por el Espíritu Santo. Luego dice pirastine, ¿verdad? Para ser tentado. Piraxómenos, en el caso de Marcos, que viene el piraxómenes, siendo tentado. Y piraxómenos, siendo tentado, upotu diabolo. Upoto, bajo del Satanás, dice Marcos. Diablo, dice Lucas. Diabolo, ¿verdad? Dice Mateo. Mateo y Lucas le llaman diablo, pero Marcos cambia y dice Satanás, ¿verdad? El adversario. Entonces, eso es un cambio interesante y curioso. Así son el cuadro comparativo de los sinópticos. Comenzamos de una vez. Tote es un adverbio entonces, ¿verdad? Entonces, o Isus, que todos sabemos que es el artículo con el sustantivo. El Jesús, no lo vamos a buscar porque es un nombre, Jesús, que va a ser, ahorita lo vamos a ver, este es el paradigma Isus, ¿verdad? El paradigma Isus. Entonces tenemos el texto, ¿verdad? Que es el artículo. Si lo busco aquí en el paradigma, es el artículo con el sustantivo, es el artículo con el sustantivo masculino, singular, nominativo, ¿verdad? Masculino, singular, nominativo, ahí está, porque Jesús es un nombre masculino, eso lo recordamos siempre, ¿verdad? Porque cuando hace referencia a Jesús es un sustantivo masculino. El Jesús, así se lee, el Jesús. Anixti es un verbo, ¿verdad? Lo podemos buscar en el diccionario. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Vamos a ver dónde tenemos el diccionario. Aquí está. Tengo muchas páginas abiertas, ¿verdad? Vamos a buscar la palabra en el diccionario que tengo abierto. Vamos a ver. Anixi. Aquí está. Y dice que anixti es un verbo, auristo, indicativo, pasivo, tercera singular. Viene de anago, que es reconducir, ¿verdad? Entonces es un verbo, auristo, indicativo, pasivo, tercera singular, que viene de anago. Necesitamos el paradigma pasivo de anago. Aquí está pasivo de anago, que es reconducir. Y encontramos la forma de ese texto, de esa palabra, en el auristo indicativo tercera singular.
Auristo indicativo, tercera singular. Anixti, yo reconducí, tú reconduciste, él recondució. O él recondujo, una palabra más correcta para que entendamos mejor. Pero como es pasivo, él fue reconducido. Es decir, que en realidad no era Jesús el que iba, no está realizando la acción, sino que es el Espíritu Santo el que lo lleva. Así, esa es la expresión que da a entender aquí. Fue reconducido. Istin erimon. Istin erimon, bueno, viene is, que es una preposición con acusativo hacia, ¿verdad? Eso determina el sustantivo, por eso es una preposición. Tin erimon, ¿verdad? Tin erimon es el sustantivo con su respectivo artículo, ¿verdad? Entonces buscamos erimon en el diccionario, ¿verdad? Erimon. Y erimon es un sustantivo femenino singular acusativo. Entonces estamos con que es un sustantivo femenino singular acusativo, ¿verdad? Concuerda igual con el artículo. Viene de erimos, este es el paradigma, erimos. Este es erimos, que es desierto. Y tenemos aquí, por ejemplo, buscamos la forma, is es con acusativo, una preposición, entonces estamos hablando del acusativo, ¿verdad? Y tin erimo obviamente es acusativo. Tin erimo significa el desierto, entonces sería hacia el desierto, es una sola expresión, hacia el desierto. Luego tenemos upotu nefmatos. Ese hipo es otra preposición porque va con ese sustantivo, bajo o por. Bajo, aquí está. Y tof nefmatos, tu nefmatos, es el sustantivo con su respectivo artículo, ¿verdad? Entonces, ese nefmatos lo buscamos en el diccionario, ya sabemos que es espíritu, pero para que todos comprendamos, Neumatos, aquí está, es un sustantivo neutro singular genitivo que viene de negma, paradigma nefma, espíritu. Entonces lo ponemos, es un sustantivo neutro, por eso la estructura color rojizo, es un neutro, un sustantivo neutro que viene de nefma, que es singular genitivo. Lo ponemos acá. Entonces tenemos que es nefmatos. Nefmatos, si usted lo ve aquí, es el genitivo, ¿verdad? Y viene con su respectivo artículo, tuf nefmatos, que sería neutro singular genitivo, bajo del espíritu, Pasamos la página y viene pirastine, lo escribimos en la tabla para buscarlo. Borramos todo lo que hay y vamos a ver si podemos buscarlo aquí. Pirastine. Es un verbo auristo infinitivo pasivo de pirazzo. Es un verbo auristo infinitivo pasivo que viene de pirazzo. De pirazzo. Entonces tenemos que el pirazzo, necesito buscar el paradigma pasivo de pirazzo. Aquí está pirazzo, pasivo de pirazzo, que es tentar, y lo busco en el auristo infinitivo. Auristo infinitivo, es decir, se intersecan aquí. Pirastine, que se traduciría nada más ser tentado, porque es pasivo, ¿verdad? Tentar sería en voz activa y ser tentado en voz pasiva. Ser tentado, y luego viene otra vez upotu diabolu, upo, que es una preposición porque viene con determinando diablo, bajo, y luego viene
tu diabolo, el artículo y su respectivo sustantivo. Artículo con su respectivo sustantivo, ¿verdad? No vamos a buscar diablo, sabemos que es diablo porque la palabra lo dice casi. El diccionario nos dirá que es un sustantivo masculino. Diablo es un sustantivo masculino que viene de diabolos, ¿verdad? Diabolos, que en sí significa diablo, significa chismoso, ¿verdad? Tal vez haciendo un poquito de referencia a el caso de Job, ¿verdad? Que era el diablo, era el chismoso, el que le llevaba cuentos a Dios. Ponemos el paradigma de diabolos, ¿verdad? El diablo, chismoso también se traduce. Y buscamos tu diabolo. Tú, lógicamente, el genitivo, diabolo, ¿verdad? Ahí está. Entonces, terminación U, ¿verdad? Se traduce del diablo porque es un genitivo, del diablo. Que Marcos dice de Satanás. Se usa otra expresión. Bien, hermanos, que el Señor me los bendiga ricamente. De esta manera llegamos al final de Mateo 4.1, esperando que haya sido de bendición para su vida. Nos vemos en Mateo 4.2.